El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente decidió presionar a Rusia. Tras declarar el Kremlin que las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania están en pausa y todos los esfuerzos de Trump por apaciguar a Putin no valen nada. Esa declaración la hizo hoy el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, pero, según asegura la publicación Político, que cita a funcionarios europeos, la coalición de líderes europeos logró convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Rusia no está interesada en poner fin a la guerra en Ucrania, y por eso hay que obligarla por la fuerza a sentarse a la mesa de negociaciones. Trump finalmente estuvo de acuerdo con esto, pero ahora queda otro problema. Hay que convencer a la impredecible Casa Blanca de llegar a un acuerdo sobre cómo obligar a Putin a sentarse en esa mesa de negociaciones. Porque el reconocimiento de Trump no es suficiente. Hay que asfixiar hasta la muerte la economía rusa y hacerlo de manera sincronizada con Europa. Y aquí aparece un rayo de esperanza, porque en Washington tomaron una decisión bastante importante, de la que vamos a hablar hoy. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 12 de septiembre, a continuación todo en orden. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que en este canal de YouTube salen todos los días varios reportajes de noticias sobre eventos en todo el mundo, para que estén al tanto de absolutamente todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube. Así que, hoy el portavoz del dictador ruso, Dmitry Peskov, declaró que en las negociaciones ruso-ucranianas actualmente hay una pausa. Y además advirtió que no se debe percibir el proceso de negociación de manera ingenua. Según él, no se deben esperar resultados rápidos y tangibles de este proceso. Cita, no se puede ver todo color de rosa y esperar que el proceso de negociación dé resultados instantáneos. Y ¿saben? Eso fue una verdadera bofetada en la cara de Donaldo Trump, quien aseguraba que terminaría la guerra bastante rápido. Luego le ponía a Putin ciertos ultimátums, fechas límite, condiciones. Después de Alaska, aseguraba que pronto habría negociaciones entre Putin y Zelensky y que cesarían las hostilidades en Ucrania, y así sucesivamente. Al final, un escritor desaliñado cualquiera. Peskov declara que, según él, quítense los lentes color de rosa, no habrá ningún fin de la guerra en un futuro cercano. Pero, en esencia, Peskov constató lo que Ucrania y Europa le dijeron a Trump durante los 8 meses de su presidencia. Putin te está engañando. Putin es un monstruo con el que ni siquiera vale la pena hablar. Pero no, Trump lo invitó a Alaska, le aplaudió y le puso la alfombra roja. Sin embargo, ahora están llegando señales positivas de que finalmente lograron hacerle entender a Trump que Putin no quiere la paz, que hay que obligarlo de manera contundente a esa misma paz. Como escribe Político, durante una serie de visitas diplomáticas que tuvieron lugar la semana pasada, altos funcionarios de ambos lados del Atlántico se reunieron para discutir nuevas restricciones financieras y planes para detener el suministro de petróleo y gas ruso. Incluso se envió a Washington un grupo técnico de alto nivel de la Unión Europea para trabajar en los detalles de las propuestas, cuyos objetivos principales ya recibieron un acuerdo mutuo. Y como declaró uno de los diplomáticos de la Unión Europea que viajó a Washington para discutir las sanciones, cito, Trump finalmente está de nuestro lado. La pregunta ahora es cómo combinar nuestros dos enfoques. Mientras la Unión Europea finaliza el nuevo paquete de sanciones número 19 contra Rusia, tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, los negociadores señalan en privado que las acciones más efectivas deben tomarse en asociación con los estadounidenses. Y aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de ejercer presión sobre el dictador Putin para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones, no persuadirlo, sino obligarlo. Simplemente tomarlo del cuello, arrastrarlo y sentarlo. La administración de Trump prefiere usar herramientas comerciales, como los aranceles, para vaciar el tesoro militar del Kremlin, mientras que los europeos. La Unión Europea insiste en imponer sanciones oficiales a las empresas e instituciones financieras que, en terceros países, colaboran con Moscú. Dicen que los aranceles están bien, pero no solo eso. Vale la pena golpear directamente a empresas específicas, por ejemplo, en China e India, con sanciones para simplemente paralizar el trabajo de estas empresas en general y no solo dificultarles la venta de productos en Estados Unidos. En otras palabras,
la Unión Europea propone imponer sanciones globales, por ejemplo, a los puertos y refinerías de petróleo en China, Turquía o India que siguen recibiendo petróleo o gas ruso. Dicen que hay que ponerlos ante una elección. O compran gas ruso, pero pierden completamente todo el mercado occidental. No podrán recibir servicios, serán desconectados del sistema bancario y así sucesivamente. O rechazan el petróleo ruso y conservan todo lo anterior en Occidente. Y aquí, el segundo diplomático de la Unión Europea dijo que esperan discusiones acaloradas con los Estados Unidos de América sobre cómo realmente golpear a Rusia. No se trata de si lo harán, sino de cómo. Aquí es donde Estados Unidos marca sus límites. Esta semana, el presidente de Estados Unidos dijo a la Unión Europea que impondrá un arancel del 100% a la compra de energía rusa por India y China si Bruselas hace lo mismo. O sea, Trump exige que Europa también siga el camino de los aranceles, y si ellos no lo hacen, él tampoco lo hará. Sin embargo, para la Unión Europea esto es casi imposible, tanto económica como políticamente. El asunto es que tal paso contradiría los principios fundamentales de la Unión Europea, especialmente después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, volvió a declarar recientemente su desacuerdo con los aranceles o tarifas, diciendo que los aranceles son impuestos para los consumidores internos, no para quienes venden los productos. La imposición de aranceles a la India, con la que Bruselas está cerca de concluir un gran acuerdo comercial, y a China, de la que depende en gran medida su economía abierta, equivaldría a una colosal autodestrucción. Y, ¿saben? Al respecto me gustó una frase de Ágata. Es una buena economista e investigadora del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Pues hoy ella declaró, cito: y aquí algunos vieron un intento de Donald Trump de culpar a Europa de todos los pecados. O sea, es un esquema astuto, es simplemente una manera para que la administración de Donald Trump imponga a sus socios una exigencia irrealista. Donald Trump sabe que los socios europeos rechazarán los aranceles, ya que la Unión Europea no impondrá aranceles de ese nivel contra China e India. Por eso, Donald Trump puede decir después: está bien. Nuestros socios se niegan a seguir presionando a Moscú y por eso nosotros, simplemente no podemos avanzar más. Eso es todo, paremos. No es mi culpa, es de los europeos. Aunque aquí vale la pena decir que en un documento reciente de discusión confidencial presentado por Dinamarca en el Consejo de la Unión Europea, sin embargo, se consideró la cuestión de si las capitales europeas estarían dispuestas a imponer aranceles contra Moscú y sus aliados como parte del 19º paquete de sanciones. Esta idea, según algunos diplomáticos, no recibió mucho apoyo entre los ministros, pero de todos modos la propuesta sigue sobre la mesa. El presidente de Estados Unidos pidió a Europa dejar de comprar combustibles fósiles rusos, impactando significativamente a los líderes de la Unión Europea. Ya piden suspender totalmente las importaciones de ese país. El ministro de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Bruselas el jueves para mantener reuniones en las que espera concretar los detalles del acuerdo comercial alcanzado entre Trump y von der Leyen. La Unión Europea comprará gas, petróleo y combustible nuclear de Estados Unidos por $750 mil millones adicionales. A continuación citarán a Wright. Son objetivos ambiciosos de importación. Por supuesto, Estados Unidos puede garantizar esto, pero es un programa marco que implica un crecimiento significativo del comercio de portadores de energía de nuestro país. La exportación de gas natural licuado desde Estados Unidos está creciendo y está desplazando al resto del gas natural ruso que todavía se importa a Europa. En la conferencia de prensa después de reunirse con su homólogo estadounidense, el comisionado de energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, declaró que tiene la intención de acelerar el cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea para poner fin por completo a la importación de gas ruso para finales de 2027. Incluso es posible adelantar ese plazo si se acuerda como parte de un compromiso con todos los países de la Unión Europea. Cita de Jorgensen: propuse la prohibición de la importación de gas ruso, de manera que esto no provoque un aumento de precios ni problemas con la confiabilidad del suministro.
Juntos debemos importar más gas natural licuado de Estados Unidos. Además de que esta propuesta abre grandes oportunidades comerciales para Estados Unidos, también le da a la Unión Europea una posición más fuerte en las relaciones con países amigos del Kremlin, como Hungría y Eslovaquia, que se oponen al plan de romper relaciones con Moscú. Pero aquí Estados Unidos está siendo astuto. Y entonces, cuando se le preguntó si Hungría y Eslovaquia finalmente deberían terminar sus relaciones con el Kremlin, ese mismo representante de Trump, Wright, respondió: sin duda. Cita: queremos expulsar a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Unión Europea queremos acabar con la guerra ruso-ucraniana. Mientras más limitemos la capacidad de Rusia para financiar esta guerra, mejor para todos. Por eso, la respuesta a su pregunta es sí. Pero al mismo tiempo, Reid también instó a los países europeos a encontrar alternativas a la energía nuclear rusa, declarando, cito: queremos que las tecnologías nucleares provengan de Estados Unidos o de la propia Unión Europea. Por eso, si la Unión Europea y Estados Unidos acuerdan, Trump no tendrá opciones, pues él mismo ya definió los límites de presión al Kremlin. Aquí pondré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.